Mr. Gorbachev, tear down this wall. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Acá Parchando. Hoy vamos a hablar de nuestra querida y complicada ciudad de Bogotá y nos damos el lujo de tener a Andrés Camargo, exdirector del IDU, con nosotros. ¿Qué Andrés? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Qué Rafa? Oiga, muchas gracias por la invitación. Todo bien aquí sufriendo nuestra querida Bogotá. No, a usted muchas gracias por venir. La verdad que pues siempre es un lujo tenerlo y usted aquí amigo de la casa y invitado cuando quiera. Oiga, ayer estaba pues preparando esta entrevista y digamos que uno a veces cree que las cosas siempre han sido iguales, pero había un documental que lo hacen unos gringos, pero no pude mirar quién ni en qué año, pero tiene que ser de principios de los 2000 y habla de la alcaldía, la primera alcaldía de Mocus y de la alcaldía de Peñalosa, la que la siguió. Y el documental lo que hace es más o menos que habla de Bogotá como una ciudad que se revolucionó y que pinta para bien. Y obviamente el documental es viejo, pero el documental dejaba como una sensación como de optimismo que hoy en día parece como un mal chiste que se lo cuenten a uno porque en un momento daba la impresión de que Bogotá como que sí se iba a desarrollar en un momento y quería preguntarle a usted que usted estuvo muy metido en estos temas. ¿Cómo fue esta época? O sea, en un momento de principios de los 90, ¿sí logró ser así? ¿O cómo era su visión? Venga, sin duda sí, pero pongámonos en contexto. Eso fue hace 22 años, 22, 24 años. Nosotros llegamos con Peñalosa a su primera alcaldía en el 98. O sea, hoy hace 24 años. ¿Y Mocus había sido 94? Mocus ha sido la anterior alcaldía, exactamente, se había ido. Y a veces, o sea, veníamos de un periodo muy importante, o sea, la coincidencia es muy importante, la coincidencia histórica como todo, el entorno es fundamental para lo que pasó. Usted está recién nacido, Rafa, usted hace 24 años, creo que no, si tenía un par de años. Yo nací cuando usted trabajó con mi papá en la alcaldía y mi mamá cuenta que todos los funcionarios de IDU mandaban flores a la clínica. Y claro, eso, sí. Claro, nos tocó un tema muy bonito. Mire, eso fue una revolución muy importante porque veníamos de una alcaldía muy filosófica. Mocus tiene un tema admirable y muy respetable que movió la fibra filosófica y llamémosla interior a todo el mundo, a los bogotanos, los puso a pensar con un tema de políticas públicas encaminadas a la actitud de la persona. Use el cinturón de seguridad, no pise las cebras, tenía unos mimos en las calles para que la gente parara donde era. O sea, pero muy filosófica, llamémosla muy de fondo. Y llega Enrique, que es todo lo contrario, tipo absolutamente pragmático, y nos lleva un poco de gente que nunca hemos sido empleados públicos, ni queremos volver a ser empleados públicos algunos. Y nos lleva y nos convence, oiga, venga, hagamos algo. ¿Usted qué hacía? ¿Usted en qué estaba antes de la alcaldía? Yo antes de eso había sido vicepresidente de un banco y me había salido ya era gerente de la general de unas zonas francas. Estaba haciendo zonas francas por todo el país. Teníamos zonas francas en Bogotá, en Cartagena y en Cali. Y estaba haciendo eso, ¿verdad? Y hacía poquito ya empezó una compañía propia con un pariente suyo. Entonces estábamos como arrancando a la empresa privada, siempre empresario privado y siempre con las ganas de no ser empleado público. A mí la entrada al sector público me tuvieron que convencer largamente con toda clase de argumentos. Mi señora de esa época se opuso rotundamente. Creo que tenía razón porque se acabó el matrimonio, entonces se opuso rotundamente, que es una estupidez. Y inclusive alguien me decía, oiga, al sector público si va a ir es solo para aprender lo que no debe hacer en la vida. Vaya a aprender cómo no se deben hacer las cosas, eso decían. Nosotros llegamos como con ese optimismo y esas ganas de hacer algo, muchos empresarios privados. Hicimos una empresa privada, todo bajo los parámetros de funcionamiento, eficacia, motivar a la gente, un remesón. Y también creo que el entorno era importante, como la gente estaba como tranquila, como no pasar, como no haciendo nada. Yo tengo la teoría que los empleados públicos hacen lo que les diga el de arriba y lo hacen bien. Si van a robar, roban bien. Si van a hacerlo bien, lo hacen bien porque no tienen opción. Es un cargo en el que llevan 17, 18 años, van a estar los siguientes 10 porque son de carrera y entonces hacen lo que toque. Y si uno llega y los motiva, los enseña, entonces lo que logramos, yo creo que esta administración lo que logramos es que todo el mundo entendiera que hay una trascendencia, un poco lo que usted dice,
que es una trascendencia de una obligación con una ciudad para trascender hacia adelante. Eso es optimismo. El optimismo implica siempre una visión de futuro positivo. Y eso fue lo que dijimos. Oiga, venga, vamos a hacer cosas buenas. Particularmente en el IDU, que fue lo que me tocó a mí, que es el de obras públicas, el de ejecución física de obras. Los convencimos con un argumento muy sencillo. Le digo, venga, usted puede salir y trabajar si quiere en cualquier compañía. Es una multinacional. Los buenos empleados, los buenos estudiantes de las carreras en Colombia quieren salir y trabajar en una multinacional. Scott Cocina, papeles, familia, multinacional sueca hoy, a hacer papel. Papel palé, sí, buenísimo, gana plata, pero se va. En cambio, el que está en el sector público como el IDU, lo que usted haga aquí le va a trascender a la gente durante los siguientes 100 o 200 años. Cualquier cosa que usted haga, bien o mal, lo va a trascender. Es un poco lo que hacen las ciudades grandes. París no se hizo automáticamente. El barón Foch hizo París y estuvo haciéndolo y lo cambió todo. Robert Moses en Nueva York tampoco fue que estuvo 10 años y lo que logró a punto de sufrir, y ahí estamos viviendo esas bellezas de ciudades. Que en Bogotá procuramos que fuera eso. Entonces convencimos a la gente de que estaba trabajando ahí, que de lo que iban a hacer le iba a cambiar la vida a sus hijos, a sus nietos y a todos los ciudadanos. Y eso fue el motor, Rafa. Y sí había un optimismo total, o sea, ha sido un cambio total. La gente estaba muy esperanzada de una ciudad que funcionaba muy bien. No, yo cuando vi este documental me parecía como un mal chiste, como que alguien me estaba echando un chiste muy pesado. Pues uno de los cuentos más bonitos de esa época fue que al final de que salimos, llegamos en un... Yo tuve que ir a Medellín por alguna cosa, y siempre he admirado mucho el espíritu de Medellín, que llevaba muchos años en la senda organizada, de una ciudad muy armada, muy juiciosa, muy bien hecha. Y me monté en un taxi y obviamente el señor no sabe quién éramos y me dice, no, es que aquí lo que... Medellín, le dije, ¿está bonito? Me dijo, no está bonito. Bogotá nos jodió. Bogotá nos volvió pedazos, tipos de Bogotá la cambiaron y Bogotá está impresionante. Nos salimos felices. Que el taxista de Medellín diga que el ejemplo era Bogotá. Y eso fue cierto, la ciudad la cambiamos totalmente con obras físicas. Yo creo que el tema de las obras físicas, para mí no hay nada más social que una obra física. Los trabajadores, el entorno, la vida, eso es lo más social, más que regalar plata. Y eso es parte de lo que le mejora la vida a la gente. Y eso fue lo que hicimos, Rafa, y era realmente muy optimista en los cambios. Si ves documentar los cambios, por ejemplo, aquí cerquitica donde estamos, la carrera 15. La carrera 15 era un muladar. La gente parqueaba en los andenes. Cuando hicimos los andenes, que se han vuelto a deteriorar, pero le quitamos todos los carros de los andenes, hicimos unos macroandenes de 15 metros, se llenó de árboles. Ese fue el símbolo de lo que se puede hacer con la ciudad. Esa obra no fue muy importante en plata, pero fue muy importante en símbolo, porque todos los opinadores, los que forman opinión en la ciudad, pasaban por ahí y la vieron. Y dijeron, sí se puede. Entonces logramos una especie de apoyo consensual de la ciudad para hacer eso, que es fundamental. Pero al principio fue difícil, ¿no? Porque hubo el tema del cartucho, que era como el Bronx, y la gente a tanta obra. O sea, al principio dicen que esa primera alcaldía fue un poco complicada porque empezar a hacer las cosas y organizar el sector público como empresa privada fue complicado, ¿no? Dificilísimo. La gente no entendía, digamos, las señoras no entendían por qué tenían que dejar el carro lejos del almacén donde iban a comprar. Cuando fuimos a hacer la T, por ejemplo, usted que para el entorno cercano, la T que es peatonal, que hoy es una belleza, que caminamos todos, eso era vehicular. Y los carros parqueaban ahí frente a restaurantes, era un trancón horrible. Cuando la peatonalizamos, a mi oficina llegaron un par de dueños de restaurantes muy importantes, grandes amigos míos hoy, en esa época, grandes detractores, y me pegaron una vaciada tenebrosa. Me dijo, y lo vamos a hacer a usted culpable de nuestra quiebra y la plata que vamos a perder, la gente no va a volver nunca a mi restaurante. La seguridad en Bogotá es espantosa, la gente va a mi restaurante que se pueda bajar enfrente para que no lo secuestren. Mi argumento era muy sencillo, oiga, a nadie secuestran a pie, es imposible secuestrar a alguien y cargárselo alzado. Entonces, si el carro no llega, tampoco lo pueden secuestrar. Que era porque el tema siempre es seguridad. Usted me va a quebrar porque mis clientes no van a ir, Bogotá era insegura, era muy insegura. Igual que ahora, pero con inseguridades un poquito más grandes. Cuando personalizamos al final, esos tipos además muy caballeros, fueron a agradecernos de lo equivocados que estaban. Si mire, estábamos equivocados, ustedes tienen razón. Nuestros inmuebles valen mucho más, la zona es mucho más productiva, el entorno urbano mejoró muchísimo con la peatonalizada. O sea, esos cambios fueron durísimos, pero la pelea del cartucho no fue grande, Rafa. La pelea más dura que tuvimos fue la de los volardos. ¿Qué fue el volardo? Un pequeño postecito de cemento con el cual decidimos recuperar los andenes, porque los andenes de Bogotá no existían, todo el mundo parqueaba encima, no había nada. Los volardos fueron un símbolo de recuperar los andenes. Lo que pasa es que la política de volardos, obviamente con el estilo de Enrique, que no es un hombre suave para sus cosas, sino un poco impositivo, hubo errores. Se dio la orden a un contratista, ponga 2.000 volardos en la Boyacá, y el tipo no tuvo ningún problema ni poniendo volardos, inclusive en la entrada a los garajes.
porque le dijeron que hay que poner volardos cada 5 metros, y en la entrada de muchos garajes quedaron volardos. Pues claro, llegó la gente enardecida y tenían razón, algunos tenían razón. Entonces el volardo fue una pelea muy dura, pero muy simbólica, y la dimos muy duro porque era recuperar el espacio público para la gente. Toda la filosofía, y le hablo simplemente de la parte física, que repito, la que me toca a mí, tenía que ver con eso. El espacio público es de la gente, y el andén es de la gente, la acera es de la gente. Eso se ha vuelto a perder. Hoy todo el mundo parquea donde quiere, deja el carro botado donde sea, se sube. Eso se ha perdido mucho. Eso fue tal vez el símbolo grande de lo que hicimos. Yo creo que la gente es un poquito, sobre todo mi generación, somos muy injustos con Enrique Peñalosa, que lo vemos como mucha gente lo ve como un gomelo y como alguien súper elitista, pero el tipo puede tener muchos defectos, pero siempre ha querido que haya espacio público para la gente y que las ciudades sí sean más democráticas. Y eso se ve en lo que usted está diciendo, los volardos, y en mucho de lo que quiso hacer con Bogotá. O sea, ahorita otro tema muy significativo de esa administración es el tema del Transmilenio, de que hay un transporte público pues importante para Bogotá. Y digamos, ¿cómo los convenció él a ustedes de implementar esta visión de espacio público, y cómo fue la visión en esa época? Venga, pero empecemos al revés. ¿Usted se imagina Bogotá ahí sin Transmilenio? No, pues, sería el desastre. caos, no, sería Bangladesh. Esto sería imposible de moverse, una locura. Mire, de hecho, cuando Enrique me convenció a mí, el último argumento para ser empleado público fue: oiga, venga, lo voy a invitar a que montemos un sistema de transporte que no hay en el mundo. Solo hay en Curitiba, una ciudad brasilera que tiene un tema de transporte en buses, y me mandó todo un poco de información, literatura, y fuimos a ver Curitiba. Una vaina de locos, una ciudad chiquita, obviamente mucho más fácil, una ciudad muy pequeña, pero el concepto era espectacular. Ahí dije, listo, me dijo, usted viene a manejar Transmilenio. Lo que pasa es que como no hay Transmilenio, manéjeme el IDU. Digo, ¿qué es esa vaina? No tiene ni idea qué es esa vaina. Me dijo, no, la entidad ahora es pública, entonces venga, vayas al IDU, usted maneja eso y después me hace Transmilenio. ¿Por qué me dijo eso? Porque hemos hecho las zonas francas, que no existían. Me dijo, usted es capaz de hacer cosas grandes, venga, hagamos cosas grandes del sector privado. Hagamos lo mismo en el sector público, podemos hacerlo y venga, lo hacemos. Esa fue la razón de fondo. Y Enrique tiene una virtud muy importante. Enrique es una persona que tiene unas ideas de fondo maravillosas, pero lamentablemente su forma no gusta. Enrique es un hombre de 1,99, 2 metros 10, algo así, gigantesco, impositivo, no oye mucho, pero las ideas son maravillosas. Lo que pasa es que la manera de comunicarlas a la gente le choca un poco. Y yo creo que Enrique, ustedes y los jóvenes le han cobrado un poco esa falta de tacto político, como de cercanía. Pues me parece pésimo político, pero bueno, o sea, exactamente. Pero bueno. Gran ejecutor y gran ideólogo, pero sí, pésimo político, pero bueno. Sí, está en el cargo que no es, el sector público, exactamente. Eso es verdad. Entonces nos convenció a hacer eso, y Enrique tiene una gran virtud, no sé si la gente lo sabe. Las reales ideas de Enrique venían de su papá, el que era un urbanista consumado, era Enrique Peñalosa Camargo, su papá. En el discurso de posesión de su primera alcaldía, él toca ese tema. Y yo conocí a Enrique hijo por Enrique papá. De hecho, mi amigo era Enrique papá. Yo trabajé con el papá 7 años y era como mi papá, éramos amiguísimos, un tipo de una profundidad. Enrique hacía parte de una cosa que se llamaba la Comisión de Hábitat de las Naciones Unidas. Era un grupo de gobernantes, Gorbachov, Pierre Trudeau. Enrique lo manejaba en la ONU, él era el coordinador de eso, y lo reunía a mirar el futuro de asentamientos humanos en el mundo. Entonces, claro, la filosofía de Enrique siempre fue eso, y Enrique creció oyendo a su papá hablar de eso. O sea, él inculcó a su papá todas las ideas de la problemática, porque no se nos olvide, también en esa época, al finales de los 70 y 80, el gran problema de la humanidad era el asentamiento y el crecimiento de las ciudades. El paso del campo a las ciudades, que era masivo. Entonces las ciudades estaban formando unas urbes totalmente desordenadas, y ellos decidieron que, como era el problema mundial, la ONU creó esa comisión de hábitat, que creo que inclusive sigue, aunque no con tanto efecto. Pero entonces Enrique oyó eso, ahí empezó con todas las teorías de espacio público, y tenía razón. Si usted lo oye, Enrique no dice una cosa que no sea cierta. Las verdades, todos sus temas tienen mucho fondo. El espacio público digno no puede ser la tierra por pedacitos, sino tiene que ser, es igual de valiosa la tierra en la cual hay una avenida que la tierra en la cual queda el edificio. O sea, si en su lote queda la avenida y en el mío queda el edificio, ambos lotes deben valer igual, cosa que no pasa hoy. Porque lo que hace valioso el edificio es la avenida que está enfrente. De ese tipo de ideas de Enrique, que era lo que él, y eso creó los temas humanos, Metrovivienda, eso fue una belleza de proyecto, tenía esa filosofía, mejorar el nivel de vida de la gente a través del entorno donde vivían. Enrique siempre decía, toda persona que arranca por la mañana, arranca caminando. Usted sale de su casa caminando. Tiene que caminar, tiene que tener aceras. Después tiene vehículo particular, que es una cosa muy ilícita. Y el transporte público por encima de todo. Transmilenio es la filosofía de las mejores vías con el vehículo más costoso para la gente.
Vale más un Transmilenio grande que cualquier Maserati. Pero parece que en Transmilenio van 400 personas y en Maserati va un millonario. Entonces, ese tipo de filosofías que son duras tienen un fondo berraquísimo. Y en eso nos convenció a todos. Éramos como una religión, ¿sabes? Recitábamos lo de Enrique, y tengo amigos que usted conoce, que parecían Enrique en miniatura. Hablaban igualito, ponían las manos igual, decían los mismos, ponían el mismo ejemplo de la cebolla y de la papa, igualito, porque Enrique era casi que un gurú. Todo lo que él decía nos convenció a todos y ese equipo éramos casi una religión. Enrique no sabía ni de qué partido éramos, ni qué federación política hacíamos, nada, pero todos éramos como de esa religión. Todos peñalosistas. Algunos nos cobraron mucho ser de esa religión después, pero eso era un tema, una filosofía por la ciudad, y yo creo que se logró. Esta primera edición fue espectacular y fue solo de 3 años, ¿no? Otro cuento bonito es que en solo 3 años logramos de 0 a hacer Transmilenio. Las siguientes ciudades que tienen el ejemplo, lo han visto, se demoraron 8 días y no han podido hacerlo bien. De 0 a terminar un Transmilenio funcionando en 3 años. De 0 a limpiar las calles en 3 años. Sacar el cartucho, todo eso en solo 3 años. Hoy son 4. Eso la gente no se acuerda y a Enrique no le reconocen eso, muy desafortunadamente. No se lo reconocen, y de hecho Mocus gana la siguiente alcaldía, que es una que él deja votada por ir a ser presidente, Sí. creo, corríjame si está mal, porque justamente tiene el apoyo de la alcaldía actual, que es la de Peñalosa, y ustedes le dicen como, este man va a continuar todo lo que estamos haciendo, y la gente le gustó tanto que vuelve a apoyar a Mocus. Eso creíamos. Realmente creíamos que a Mocos iba a apoyar todo, pero no fue tan cierto. Digamos, particularmente en mi caso fue bastante duro. Y parte de mis problemas vienen a que quien llegó ahí llegó a querer ser mejor que lo que había atrás y que todo estaba malo. Entonces, eso tiene un costo. Pero sí, la razón de fondo era, queremos que el que siga mantenga esto. Y no fue tan cierto. No hizo mucho, lamentablemente. Bueno, hay un tema delicado en todos los ámbitos gomelos de Bogotá, pero que si no se lo pregunto acá y la gente no tiene esta opinión, nunca se va a hablar del tema, y es el tema del country. Ese es el tema de que mucha gente le cobra a Peñalosa, de que no. Y yo siempre he dicho, como digamos yo que soy alguien que soy polista y que tuvimos la suerte de hablar aquí con Santiago Tocalino, y que el polo juega un papel muy importante en mi vida. Siempre digo que, de cierta manera, entendí un poquito a Peñalosa. O sea, salvo que sea el campo de polo de Palermo, no puede haber como... sí es como una absurdez al espacio público que haya en ese lugar de la ciudad un campo tan grande. Mire, es una sumatoria de conflictos, Rafa. Una sumatoria grande de conflictos. Indudablemente, desde el punto de vista, llamémoslo, social y de espacio público, es un absurdo. No puede haber un campo de ese tamaño en la mitad de unos barrios que no tienen ni siquiera un parque con una balanza, es que eso es, sí, con un rodadero. Y ese campo gigantesco para que un grupo de personas que se lo merecen, yo no estoy quitando el mérito a nadie, pero en el equilibrio eso no era funcional. La verdad, cuando nosotros llegamos a la alcaldía, esto se lo cuento, ya lo viví. Enrique tenía un plano de Bogotá gigantesco, que yo además lo tuve después, porque su papá también lo tuvo en alguna parte, un plano gigantesco de Bogotá gigantesco. Y empezamos a mirar los parques, el espacio público. Entonces en el sur, el Timiza, perfecto, buenísimo. Tunal, aquí abajo. En el centro, el Salitre, es grandísimo. Llegamos al norte, toda esa mancha de edificios de cedritos y unas zonitas verdes chiquitas. No hay ninguna zona verde. Dijo, Enrique, aquí no hay zonas verdes. Diego Enrique, para delante nuestro. Aquí, oiga, ¿qué hacemos aquí en el norte? Porque el parque El Juan Amarillo lo bajamos por la 116, pero aquí en el norte, oiga, ¿esto verde qué es? Un parque grande, ¿qué hay un parque? ¿Sí hay un parque? No es un parque, es la cancha de polo del country. Dijo, ay, hombre, qué lástima. Sería maravilloso que eso pudiera ser un parque. Ahí sí fue la primera charla. O sea, el origen del tema, será maravilloso que eso quisiera ser un parque. Y empieza la pregunta, ¿lo usan mucho? No lo usan mucho. Lo usan para jugar polo a veces y para posiciones de perros, que era para lo que lo usaban. Tampoco se jugaba mucho polo en el country. Ese es el tema. Sí. Ese campo no se usaba, que empezaron a mirar y digo, ese campo no se usaba. La persona que hizo toda la expropiación, que era Elsa Patricia Borges, fue adscrita al IDU. O sea, ella era una entidad, como no existía, el IDU se volvió la mamá de muchas entidades. Entonces creamos entidades pequeñas que dependían del IDU, pero eran autónomas, dependían de Peñalosa, pero administrativamente dependían del IDU. Esa entidad que empezó a manejar el tema de parques y espacio público y recuperación, empezó a mirar y dijo, oiga, esa cancha no se usa, esa cancha de polo no la usan nunca. Hacen exposiciones de perros cada 6 meses, algo así, estoy exagerando posiblemente. Y la idea era negociarlo bien, o sea, la idea era tener una discusión seria para ver si podía.
Y hay un tema personal que no vale la pena, anécdotas personales que uno oye de días, pero un día Enrique llegó muy bravo a la oficina porque ha tenido una reunión con el country y lo han ofendido, la junta directiva de ese momento lo había tratado mal y el tema de fondo era, pues este hijo de tal como le decía, pues es el alcalde de Bogotá y no se le trata así. Y ahí empezó una pelea muy particular. Muy personal. Claro, entonces ya él tenía el dolor de que lo están tratando mal y el country la pelea, y empieza una pelea que yo creo que estuvo muy mal manejada, de lado y lado. Yo creo que hay de lado y lado Sí. errores, eso manejado mucho mejor hubiera sido productivo para ambas partes, y se vuelve una pelea de egos y duros, y que acaba con, pues, ganando el que tiene más poder, que es el alcalde de Bogotá. Y ahí acaba el parque, entonces el country peleando y el parque está ahí. Eso. Yo creo que no ganó nadie al final bien como deben ganar y hay unos pleitos que siguen, ojalá se terminen. Pero eso se ha podido manejar mucho mejor. Hay un tema de error de forma. Coincido con usted, el tema de fondo, la realidad es que sí era una necesidad para la ciudad. Sí, eso es lo que, como que a veces la gente dice, como, no, es que como va a expropiar y como que lo ven un poquito como chavista por lo que pasó en Latinoamérica después y todo eso. Pero en el fondo, las ciudades sí tienen que tener espacio público, o sea... Pero mire usted lo que hicieron en el Polo. Ustedes los del Polo son un ejemplo espectacular de cómo la evolución de un club, necesitando se fueron de donde estaban de la 200 a Favo. Sí, pero bueno, yo no tuve nada que ver. No importa, pero el Polo, Sí, digo, el Polo, la gente del Polo, o sea, ustedes se fueron y dejaron un espacio público y por una universidad, que es una belleza. Sí, Ese campus va a ser una locura y es urbano y todo, y entendieron el proceso y fue fácil, privados. O sea, hay un ejemplo que la cosa se va a poder hacer mucho mejor. Listo. Y digamos, entonces, para situar todo como en un tiempo histórico otra vez, porque lo del country había que preguntárselo, porque era un tema que tocaba tocar. Me he ganado enemigos por eso y yo realmente no tuve mucho que ver, pero por ser, Sí. me gané mucho Tema enemigos, delicado, tema delicado. mucho intento de ofensa por cuenta Sí, de eso. sí. Y se pone, tengo amigos míos, yo monto a caballo, tengo amigos míos no polistas, pero que se acuerdan y se ponen bravos y hacen mala cara todavía. Sí, 30 años después. Las amigas de mi abuela también. 30 años después. Su abuela se acuerda. Seguro. Su abuela se acuerda y no mira muy, Sí, con mucho cariño. O sea, mi abuela, su hijo trabajaba en la alcaldía y no estuvo de acuerdo con eso, o sea... Pues mi amigo Daniel Boja, que trabaja en el acueducto, era socio del country, casi lo botan, mejor dicho, no Sí. pudo volver al country. Sí, sí, Casi sí. lo fritan. Sí, pero bueno, listo, entonces, la primera alcaldía de Peñalosa termina ¿en qué año? ¿2002? No, 2000. 2000. Del 98 al 2000, 3 añitos. 2000. Y entonces, digamos que en ese momento, por más de que el país no estaba en un buen momento, creo yo, de seguridad y eso, daba la impresión de que en Bogotá íbamos a tener una ciudad medio, digamos, más amigable. Y después de Mocus, que Mocus tiene una alcaldía es de solo 2 años, creo. Él se quedó los 4. Mocus renunció fue la primera vez. Mocus ha renunciado antes. Él renunció para la alcaldía, fue antes de la primera alcaldía, no en la segunda, fue en la primera. En la segunda se quedó toda. ¿Cómo Sí. así? O sea, Es que él estuvo 2 alcaldías. Antes de ustedes tuvo Sí, una... y se fue para ser presidente, fue cuando quiso ser presidente. Ah, Él ok. renunció en la primera para ser presidente. Después se quedó los 4 años. Ah, ok, listo. Entonces, Y después vino Angelino Garzón. Angelino Garzón. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue el balance de esa alcaldía? Pésimo. Pésimo porque no hizo nada. Nada, o sea, un gran tipo, Angelino, me imagino, yo lo conozco poco, pero no hay ningún resultado. Es que nada se puede decir, se hizo en la época de Angelino, nada de nada. Y las ciudades pierden inercia. Todo tema de desarrollo de esto requiere una inercia, nada se hace un día para otro, todo requiere una inercia grande. Entonces, si usted para un barco y lo empieza a parar, el barco para. Y volverlo a arrancar es dificilísimo. ¿Qué pasó con la segunda alcaldía de Mocus y con Angelino, que empiezan a desacelerar algunas cosas? Y el barco empieza a perder inercia, empieza a parar y Bogotá a volver a lo anterior. Angelino llega, no hace nada físico importante, nada malo tampoco. Yo tengo así en la cabeza que ha hecho desastres, no, pero pues que las ciudades se mueven es por la continuidad de las cosas. No le dio continuidad a las cosas, un tiempo más social. Y después sí empieza el desastre, ¿no? Después Moreno. Después viene Samuel Moreno. Manuel Moreno, pues Petro. En este país pasa tanto que uno se lo olvida, pero fue Samuel Moreno que le gana las elecciones a Peñalosa. Le gana a Peñalosa en la siguiente reelección. Le gana. Porque Enrique no se hace querer, exactamente. Sí, no se hace querer. Y sí. Moreno ganó porque todos contra Enrique. Como estoy bravo con Enrique y no me gusta, contra Enrique que nos quita el country. Sí. Sí, y sale Samuel Moreno y bueno, hace... Lo de Samuel Moreno es el escándalo más grande. Eso no hay ni que hablar, eso es un desastre. Fue un desastre. En todo. Porque es un desastre, porque además asusta a todo el mundo, nadie no va a notar nada, todo es corrupto, todo se pierde, la plata se fue.
desarmó las entidades, eso fue un desastre total. Ahí la casa quedó totalmente desmantelada, las entidades no hablan entre sí, poner una gente de reemplazo, fue un desastre. La otra gana importantísima de Rafa es que la única manera que la alcaldía funcione es que todas las entidades trabajen para lo mismo, todos unidos en el mismo tema, el del acueducto, el del IDU, si están separados, y en Enrique había una cohesión total, eso sí era el patrón, mandaba y todos obedecíamos lo que en una sola línea. En lo demás dejan como una libertad, que es que la línea del señor, eso es un desastre, eso hay que manejarlo con un centralismo conceptual importante, y no lo había. O sea, gran parte por lo que la alcaldía de Peñalosa fue muy buena es, obviamente, como ya hablamos, por el contexto que había antes, que había dejado Mocus, y parte porque ustedes lo trataron como una empresa privada, o sea, Sí. todos venían del sector privado. Con un solo propósito, hacer una mejor ciudad, punto, eso vinimos, sin ningún interés sino ese, Ok, hacer una mejor ciudad. Sí. Bueno, seguramente nos equivocamos en muchas cosas, pero la filosofía y el fondo era ese, no hay ningún interés diferente. ok, y después de Samuel Moreno viene Petro, Viene Petro. que es Petro, tema basuras, y más o menos lo que pasó con Petro fue, pues de lo que yo siento es que se hizo, como que Petro es muy mal gerente para una ciudad, Sí. y no hubo como casi obras de urbanismo ni de desarrollo y ni siquiera de función social, que es lo que mucha gente lo pinta, pero el gran problema de Petro es que Petro ha estado toda su vida en la política, pero nunca ha ejecutado. Entonces creo que en la alcaldía se vio mucho y hoy en día la gente se olvidó mucho de eso y solo se quedó en su pelea con el procurador, que creo que le terminó ayudando a Petro Sí, políticamente. Y no sé cuál sea su visión de eso, pero la alcaldía de Petro fue muy regular en Muy cómo- mala. Mire, Petro es una persona que es tremendamente inteligente, con unas ideologías muy bien defendidas. Hay gente que está de acuerdo o no de acuerdo, esa no es la discusión aquí, pero la ideología es de él, pero es eso, solo ideología. El paso a la práctica es nulo, cero. Las ideologías además son contradictorias con la práctica. Un poco los datos que uno oye cuando habla de los procesos, de no sé qué, eso no suma, no cuadra y no se puede hacer. Pero él tiene la idea. Entonces la idea suena bien, pero es inejecutable. Entonces todo lo que él tenía conceptualmente de hacer, que repito, filosóficamente suena bien y trae votos y trae adeptos, no es ejecutable. ¿Cuál es la diferencia de Enrique? Que la idea era todo lo contrario, era totalmente ejecutable, absolutamente práctica, con resultados excelentes. Eso se podía hacer. Estas ideas no se pueden hacer. Digamos, en el tema en que yo trabajo ahorita de vivienda, el modelo de Petro de hacer asociaciones populares constructoras de vivienda. Rafa, eso es de loco, eso no se puede. Es imposible que unas entidades crearlas mañana para que procuren construir contra la experiencia de un privado que lleva 50 años con un tema. Eso es un desastre, eso no funciona, eso no puede, no es viable. O sea, filosóficamente es lindo, suena muy bien, pero en la parte práctica creo que ese es el gran problema. El paso a la práctica es prácticamente imposible. Entonces, eso es lo que le pasó a la alcaldía de Petro, que todo lo demás, la idea de las basuras, si usted oye el cuento de las basuras, hasta suena bien, pero la práctica es nefasta. Mi abuelito decía, idea brillante, la ejecución deficiente. Un poco era eso, un poco es eso, son unas ideas sexys que atraen, que suenan, alguien las llama mentiras y lo acusan de mentiroso, pero las ideas usted las oye al final, pero son impracticables. Entonces, la alcaldía de Petro fue eso, impracticable, cosas que no se pueden hacer, que eso es un desastre. Sí, creo que él tiene la suerte de que lo destituyen y queda como perseguido Sí. por la élite política del que país. no pudo terminar, como Que no pudo terminar, quedó mal, exacto. Y como algo, pero sí, en verdad, yo me acuerdo y era un desastre, o sea, todo era un desastre y todo se le veía. Y después vuelve a ganar Peñalosa. ¿O tenemos Sí, no, sí, vuelve a ganar Peñalosa. vuelve a ganar Peñalosa Sí. 2015 o no? Sí. Vuelve a ganar, esta vez Peñalosa como más canoso, me acuerdo que da un discurso todo emotivo, y que bueno, después de haberse lanzado muchas veces para presidente y que le fue muy mal, y bueno, esta vez se reivindica, y no fue tan buena la alcaldía como la primera. Pero mire el cambio. Posiblemente fue muy buena, lo que pasa es que estaba comparando con la primera. Nunca segundas alcaldías son buenas porque la gente se queda con la idea de la primera. La primera fue maravillosa, todo fue un cambio, pero en la segunda, ¿qué cambiaba? Si el cuento era el mismo. Es exactamente, acuérdense que la peor derrota de un político es tener razón en sus argumentos, porque la gente no necesita. Fíjate Churchill lo votan porque ya no lo necesitan. Sí. O sea, son buenas, pero ya lo que siguen no es. Peñalosa lo que había hecho para cambiar era bueno, pero ahora
¿Qué cambió Enrique? ¿Otra vez espacio público? Ya medio estaba ahí dañado, pero ahí estaba. ¿Qué fue filosóficamente nuevo? ¿Más Transmilenio? Entonces la gente empieza a ver que es mucho Transmilenio. Y yo, pelas pendejas, no metro. No, pelas pendeja. Me ganó una regañada grandísima a él. Porque yo le dije, Enrique, ¿por qué no dejamos de joder con Transmilenio y pensamos en decir que sí al metro? No, me pegó una regañada increíble, que usted que tiene las cifras en la cabeza sabe que el metro es una estupidez. Le dije, Enrique, posiblemente no lo estoy discutiendo en la práctica. Pero el metro es una estupidez desde el... Él dice que numéricamente el metro, la inversión del metro es muy poco eficiente comparada con un Transmilenio. Y es verdad, los números de Transmilenio en el monto de inversión respecto al número de pasajeros transportados y al costo de operación es mucho más de Transmilenio y era fácilmente ejecutable. Pero es que ya estaba Transmilenio. Cuando tocó montar la primera estoy de acuerdo, pero ya estando Transmilenio, oiga, es veces los números de los transportes son expertos en transporte y lo saben más que uno. Pero eso pensaba, entonces la segunda tuvo ese gran problema para mí, Rafa, que es que no hubo ningún cambio. Entonces todo era lo mismo, sí, limpiar las entidades, volver a organizar. El gran problema de la entrada al sector público es que el primer año se demoró ordenando la entidad. Si está desordenada es un caos. Y Petro, Mocus y Moreno dejan eso desmantelado, acabado. Volver a armar la entidad es un desastre. Entonces se tiraron mucho tiempo armando las entidades. Ya cuando las medio armaron, están saliendo. Después las medio arma, ya no hay plata, contrata, y cuando contrata no lo puede ejecutar porque el contrato lo hace hoy y la obra dentro de 4 años. Entonces es muy difícil que cuando está tan desbaratado todo, volverlo a armar bien. Y yo creo que a Enrique le pasó un poquito eso. La alcaldía fue una alcaldía no mala, pero sin ningún logro como la primera, porque no hubo cambios tan visibles como había. Y también, pues, no sé, es que como mucha gente, como usted dice, ustedes los de esa primera alcaldía son como un poquito una religión y han seguido siendo amigos, y yo me crié como mucho en ese entorno. Sí. Y creo que algo que le pasó a Peñalosa fue que, pues, por el tema que le pasó a usted y a muchos, no tuvo tanto talento como la primera vez. Porque por más de, digamos que inclusive Claudia López, que trabajó en esa alcaldía Sí. de Peñalosa. Y en la primera también, ¿no? Por eso en la primera Sí. estoy hablando como directora de Bienestar Social. Sí. Trabajo. Uno puede no creer a Claudia López o parecer, pero Claudia López trabaja mucho. Talentosa. Creo que su gran problema en la Buenísimo. pandemia es que trabajó mucho y creyó que podía como controlar un virus. Pero ¿cómo lo ve usted? El problema que hubo en donde muchos, como en su tema, eso, alejó mucho el talento del sector público, se aleja mucho el talento del sector público en Colombia. Pero mire, sí, pero más que el talento es la facultad de hacer, porque yo no creo que uno que sea uno más talentoso que otro, eso no me parece que sea la razón. Pero sí que le pasaron 2 cosas en la alcaldía siguiente que no tenemos en la primera. Una, el poder de las redes sociales y de la comunicación, la gente podía protestar facilísimo. En la primera, en el 2000, todo esto estaba en pañales, era mucho más complicado comunicarse. En la segunda todo el mundo levanta la mano a joder, y la oposición decidió joder. Y había oposición. En la segunda, claramente, Enrique tenía... En la primera, pues estaba muy desordenada. El opositor era Bruno Díaz, por un lado, Petro por el otro, Navarro por el otro, o sea, pero en la segunda de Peñalosa era una oposición organizada, desbaratarlo, Sí, claro. con redes sociales. Entonces, claro, se vuelve eso dificilísimo. Y un poco lo que yo llamo el síndrome Camargo. Con todo lo que pasó a mí, toda esa desastrosa historia de cárcel y de todo eso. Espere, para la gente que no sabe, en breve cuente usted más o menos lo que pasó. O sea, usted hace... Mire, yo estoy 3 años en el IDU, hacemos 3 troncales Transmilenio, terminamos las troncales y de pronto un juez de la República o la Fiscalía decide que un material que se usó en una troncal de estas no servía, llamado relleno fluido, el famoso relleno fluido que no servía, y que yo como director, que tenía 5.000 o 6.000, he debido saber que ese material que iban a usar no servía, y he debido impedir que lo pusieran, una cosa de loco. Entonces, como no lo impedí, cometí un delito de más celebración indebida de contratos y estuve preso 5 años por cuenta de ese tema. Entonces, no se ha perdido un peso, nunca dijeron que se ha perdido un peso, no se desvió nada, la obra no costó más, pero el material, que en teoría no es bueno, se usó y yo he debido impedir que se usara, que es absolutamente imposible. Es como si le pidieran al ministro de Salud que impidiera que la droga que le están poniendo a una persona que operan en MeToo no la pusieran, porque el ministro de Salud, hermano. Sí. Entonces, mire, nunca Rafa vio un material de un contrato, no tenía ni la capacidad, ni el tiempo, ni la obligación, porque mi papel en el libro era manejar la entidad como gerente, no definir si en el comité de obra número 4 del 2 de febrero del 2020 iban a poner relleno fluido o base asfáltica. Esa discusión la daban los ingenieros allá.
Entonces, con base en eso, la gente quedó muy asustada. Dice, es un tipo que no se roba un peso. Es un tipo que hace una ejecución espectacular en todo. Un tipo tremendo en esto. Lo meten preso, aquí a cualquiera lo meten preso. Y yo creo que los malos usaron eso, ese ejemplo. Oiga, démosle palo a un tipo visible para que los buenos no vengan aquí, nos dejen tranquilos. Y ese tema asustó mucho a la gente. He tenido miles de gente que defienden cargos públicos y me preguntan, oiga, venga, cuénteme su caso para ver si acepto o no. La mayoría no aceptan, la mayoría no corren el riesgo. Y yo creo sentido. Yo diría que lo deben correr porque eso es espectacular. Pero la mayoría creen, y eso fue un poco lo que pasó. Entonces la gente quedó muy asustada. O sea, ¿cómo manejó usted el rencor ahí? Porque usted habla muy... rencor, Rafa. Pero ¿cómo manejó? O sea, porque es que el rencor es de uno, Rafa. Pero después de... Sí, por eso, pero ¿cómo hizo usted para, digamos, después de que se hace una alcaldía que es muy difícil decir que la alcaldía de Peñalosa primera no fue un éxito total, y usted como, pues, gran estandarte de eso, termina después jodido por algo que fue como impresionante? ¿Cómo hizo usted para decir, bueno, igual hay que separarse y una cosa es una cosa y otra cosa es otra? Es una decisión particular, personal de vida facilísimo. Es como una enfermedad. Yo puedo decidir, me voy a dedicar resentido, bravo con todo el mundo y me tiro la vida. A nadie le importa que yo esté bravo. A nadie le importa que tenga rencor. El rencor, como dicen por ahí, es un veneno que uno se toma por odiar a otro. Sí. Yo no tengo un rencor con nadie. Cero en la vida. Cero, por el contrario. Tengo mi vida organizada, mis hijos felices, porque yo creo que en el futuro, sí que gravísimo, que nos costó durísimo, que nos cuesta, bravísimo. Que todavía nos cuesta, bravísimo, pero al lado hay un entorno espectacular, y yo creo que eso en la vida, además la justicia se acata aunque sea injusta. Usted como abogado sabe mejor que eso. Dura la ley, pero es la ley. Y aunque sea injusta, yo la acato. Alguien me dijo un día, oiga, váyase del país, usted lo van a joder, lárguese del país. Entonces le preguntaba, dime qué delitos puedo cometer y cuáles no. Fuga de presos lo puedo hacer, o sea, fugarme sí puedo hacerlo, pero no, yo no cometo ningún delito, ni le debo nada a nadie. Y si van a meter preso, sí, la embarrada. Pero no voy a huirle a una cosa y no puedo desobedecer la ley, así sea injusta. Yo soy el que más sé que es injusta, pero es la ley. Entonces el único ejemplo que yo pongo en la vida es la ley se acata. Aunque sea injusto, es como si voy de afán y está en rojo el semáforo. Pues que yo voy de afán, hermano, está en rojo. Así no le guste, el semáforo está... Que es que no viene en carro, no, el semáforo está en rojo. Y mi concepto en la vida es ese. Entonces, partiendo de eso, Rafa, no me voy a gastar un segundo, ni me he gastado, ni mi mujer ni mis hijos se han gastado un segundo de la vida en tener rencor a nada y a nadie. Porque eso, además de tener el problema, le tiene el problema a uno. Entonces, somos felices, tranquilos, lidiamos los líos durísimos, y de plata, y la cárcel y todo eso, pero felices, sonriendo. Mis hijos dicen que lo único que no se les olvida nunca es que jamás me han visto dejar de sonreír, porque creo que esa es la vida. Sí, yo decido si sonrío o no sonrío, y esa decisión es mía, yo la tomé. Yo voy a ser un hombre feliz, con todo lo que me pase, con todo lo que me ha pasado, y con lo injusto que haya sido, y la gente que me ha volteado la espalda, y los males que han hecho, y los abogados que se quedan ganando una plata irregularmente como comisión de esto. Los problemas de ellos. Yo no tengo por qué meterme a amargarme mi vida. Me los encuentro por la calle y los saludo sonriendo. Mi mujer me dice, tú estás loco, me dice. ¿Cómo saludas a ese abogado sonriendo? Perfecto, yo sonrío, pues mi problema es que el que sonrío soy yo. Okay, Problemas de... Entonces, esa es la única manera, Rafa, de vivir tranquilo. Es como una enfermedad. Si usted le llega una... De hecho, lo asumimos como una enfermedad. Oigan, nos dio cáncer. Qué embarrada, es un horror, pero nos dio. No sentarse, nos dio. Entonces, manejémoslo mejor. Y yo creo que la manera de manejar la vida, indudablemente. Ok, no, buenísimo. O sea, muy valioso esto. Pero ahora ya pasando al tema, a otro pues, tema relacionado a esto, su caso sí hace que mucha gente se aleje del sector, pues que mucha gente muy capaz y muy capacitada se aleje del sector público. Y no sé usted cómo lo ve, pero creo que en Colombia a veces tanto miedo a la corrupción ha hecho ha como nublado el pensamiento de la gente y ha hecho que hacer cosas en este país se vuelva muy difícil. Sí, y además le cuento, ese miedo a la corrupción, ese miedo al sector público que usted menciona, Rafa, lo que hace es generar corrupción. Es un multiplicador de la corrupción. ¿Por qué? ¿Quién va a un cargo de estos? El que sí se va a robar una plata y le importa un carajo que lo guarden. En alguno de mis pasos por los penales colombianos, conocí a una persona de un cargo público muy importante, gobernador de un departamento, no importa quién, que me hizo las cuentas. Me dijo, yo sí me robé una plata. Me robé X miles de millones de pesos y tengo calculado que estar aquí me cuesta esto, devolví esto, dije que se ha perdido esto y al final estoy preso, no me acuerdo, 5 o 6 años y salgo en el bolsillo, tampoco me acuerdo, como 7.000, 8.000 o 10.000 millones de pesos. Pero ganancia. Y estoy preso 5 años durmiendo aquí por cuenta del Estado, sí, pasa nada.
Relajado, Rafa, relajado. Y eso creo que es el ejemplo de lo que puede pasar. ¿Quiénes llegan a un cargo público? Cuando los buenos funcionarios, el que tiene un sentido de servicio público o servicio privado, de trabajar para hacer algo, no va, deja un espacio abierto. ¿Para que llegue quién? El que sí quiere hacer la comisión, el negocio malo, que los hay. Entonces yo creo que uno hay un llamado que además procura hacerlo siempre, oiga, vayan al sector público, hágale. Lo mío fue una tormenta perfecta, se sumaron muchas cosas para que pasara semejante desastre. Los van a joder, pero es como si uno dijera, oiga, venga, hacer alpinismo es difícil, nunca haga alpinismo. Sí, se van a morir unos, pero haga alpinismo, vale la pena, o sea, sí. El resultado vale la pena. Entonces, vaya al sector público, hay que hacerlo. Algunos van a morir, sí, algunos van a morir. Algunos van a despeñar, pero la mayoría no. Y van a ser un tema, y eso es lo que hace una sociedad bien hecha. Yo creo mucho en eso, y eso implica un tema que es una quitada del egoísmo. Claro, para mí es mejor no hacer alpinismo. Yo prefiero entrar en mi casa, echarme un tabaco, que hacer alpinismo. Pero si quiero ser una persona trascendente, hay que hacer alpinismo. Entonces, es mucho mejor trabajar en una compañía privada en mi casa que en el sector público donde paga más. Pero sí, pero el resultado del sector público es lo que el mundo necesita. Entonces, ese tipo de discusiones del egoísmo y el tema del resultado pues, público y labor social me parece que es fundamental. Y yo sí creo que ojalá hubiera mucha más gente que tuviera la berraquera. Pero creo los cojones de echarse al agua en esto. Sí, y creo que hay un tema con esa época, es que da la impresión de que ustedes como que sí se la creyeron que iban a cambiar esta ciudad y lo estaban haciendo. Sin duda. Y que después ahora ver esto le da duro, como que ver lo que es ahora. Sin duda. Da duro y digamos que, no sé, yo lo he hablado bastante con mi mamá y es como un tema del cinismo que hay un poquito, como de que no se puede hacer nada y que yo quiero trabajar eso y creo que un poquito en este país tenemos como una mentalidad a veces de con tal de que yo esté ganando plata en una firma o en una consultora, no me importa lo demás, y es algo como triste. Sí, nosotros nos creímos el cuento, todos nos creímos el cuento, sí. Que parecemos una religión. No, sí, de hecho, si Enrique hubiera decidido, como hizo el reverendo ese Jones por allá en la Guyana, que nos suicidábamos, había habido muchos muertos, porque es que, estoy exagerando, pero si era una religión, creíamos en eso, mire, de verdad, vivíamos por eso. Fueron 3 años de una vaina de locos, con una mística creyendo en el cuento, eso llorábamos al final con las obras, una vaina de locos, y con los jardines infantiles y los colegios, y lo que se hizo, fíjese, ¿para dónde fue todo el mundo? Pero creíamos en eso de verdad, una mística de locos. Ok, y digamos, ahorita que hablábamos de las alcaldías pasadas, nos faltó hablar de la de Claudia López, que obviamente estuvo muy marcada por la pandemia, todo esto, pero no sé usted cómo lo vea, pero yo sentí cuando ganó Claudia López gana justo después de las protestas estudiantiles de 2019, gana antes, pero se posiciona después, 1 de enero, y yo sentí que, bueno, que por lo menos Claudia López es como alguien que los estudiantes apoyaban, y dije, bueno, por lo menos van a calmar los aires un poquito. Y en un momento ella empieza la pandemia en marzo, después de esto, y ella como que toma un rol muy protagónico, y me da la impresión que después no puede con el volate y el virus le ganó un poquito. No solo el virus, yo creo que la alcaldía le ganó un poquito. Obviamente, muy de malas llegó un alcalde y que le llegue encima la pandemia. Eso sí es el peor desastre del mundo porque tiene que dedicarse a una cosa totalmente diferente de lo que es hacer ciudad. Pero en lo demás también, claro, tiene un problema un poquito, yo creo que es una persona muy brillante, súper trabajadora, hiper capaz, bien intencionada. Pero se equivocó. Y no oye. No oye. Claudia no oye. Y eso es gravísimo, gravísimo, porque ella cree, al igual que Enrique, que tampoco oye, pero es que tiene un cuento. Enrique tiene un cuento absolutamente escrito, maravilloso, y no oye nada más. Claudia no oye en nada, lo que ella quiere, entonces cuando cambia de opinión y vuelve y se devuelve y lo hace. Yo creo que tiene toda la intención y toda la capacidad y todo. Ahí le pasa un poco lo que usted dijo, yo siento hoy que el equipo no es tan bueno. Cuando usted mira el equipo, lo que hay ahí y todo. Y también le falta un poco lo que le decía Enrique. Enrique nos arrastraba a todos como borreguitos, todos. Aquí a ella le toca una lucha muy difícil y no ha sido fácil, pero el entorno ha sido muy difícil y la ciudad estaba muy vuelta a nada, una ciudad muy destrozada, muy acabada. Le quiero mostrar una cosa aquí divertida. Mira. Una ciudad muy enredada cuando llegó. Cuando estábamos al final de Peñalosa, los últimos días, todo el equipo de gabinete se juntó y votó. Como una promoción de colegio eran, se vota el futuro presidente. Hicieron entonces que unos
papelitos de quién era el más trabajador, quién era el más incumplido, quién era va a ser el siguiente alcalde, y esto fue lo que sacaron estos tipos en ese momento. ¿Y Todo el equipo aquí que Peñalosa. usted iba a ser futuro alcalde o Eso decían, que Claudio y yo éramos los alcaldes de alguna manera, que eso fue su debate, la botada del equipo. Yo creo que fue parte del desastre, y mi tormenta perfecta es un poco eso. Yo no quería, pero la gente quería acabarlo a uno. O sea, cualquier figura que suene, los que no quieren hay que acabar. como que usted era el sucesor un poquito de todo lo que Hay que darle la jeta. Yo soy la herencia de Peñalosa, démosle esto porque soy Peñalosa. Y si de una vez salimos de la herencia y vamos a Peñalosa. Entonces, parte de la tormenta perfecta tiene que ver con eso. Ok, listo. Y digamos, pero si ya no fue porque con todo lo que pasó después, no creo que usted vaya a ser alcalde. No. Pero si usted fuera, ¿cuáles serían sus primeras 4 órdenes? Transmilenio, ciclovía por la séptima, todos los temas que vuelven loco a todo el mundo en discusiones de Twitter. ¿Cuáles serían así sus 4 políticas de una? Si las pudiera hacer por decreto. Así pero venga, le cuento un tema más filosófico. El papá de Peñalosa me dijo un día, mire, el mejor alcalde de la ciudad es el que llega y en los primeros 6 meses hace unas labores tremendamente visibles que cuestan 2 pesos. Por ejemplo, tapar todos los huecos. Dedíquele un platal, el berraco se puede. A tapar todos los huecos visibles. Ustedes lo que vean, y además escoja cuadrantes visibles. Entonces, no, en las vías principales. Mi papá me contó un cuento de que una vez un amigo de él, que no voy a decir el nombre para no hacerlo quedar mal, le dijeron, Peñalosa le dijo que si ya habían ya habían arreglado todos los huecos, y el tipo le dice que no, y Peñalosa en su manera No fue Peñalosa, fue un miembro de junta. Un miembro de junta. El ser humano ha llegado a la luna. Sí, y usted no ha podido tapar los huecos. Y el tipo le dice, sí, pero ahí está la luna llena de huecos. Ahí sigue esa luna llena de huecos. Exactamente. Esa gente es verídica en una junta directiva. Se para y dice, hicimos un programa y no han podido tapar todos los huecos. Y dice, no, es que el alcalde es muy difícil. Era el encargado de la malla vial. Es muy difícil el alcalde. Y se para un miembro de junta muy inteligente. Pero a ver, el ser humano llegó a la luna. Y ustedes son capaces de pasar los huecos. Y dice, ahí sigue la luna llena de huecos. Dice, ahí sigue la luna llena de huecos. Ahí sigue esa luna llena de huecos. Entonces un poco, pero mire, fíjese, yo creo que el problema del alcalde es que tiene que lograr el apoyo popular. Eso es más difícil ahora con las redes. Yo estaba hablándole de mí hace 20 años. Sí. Usted llega, si usted coge y identifica las principales vías. De hecho, lo hicimos. En algún momento de la vida éramos la alcaldía más reconocida. ¿Por qué? Porque identificamos a los líderes de opinión, formadores de opinión, periodistas, presidentes de compañías. Y si usted coge eso, Rafa, en Bogotá es facilísimo. Tienen un cuadrante donde viven y un cuadrante donde trabajan. Las vías que esa gente recorre son poquiticas. Y lo que hicimos fue un plan de mejoramiento de ese sitio. Hicimos un mapa, además, un trabajo de investigación. ¿Dónde viven los líderes de opinión y dónde trabajan? Y a eso metámosle una platica, un proyecto, que es una ciudad, además, no pasa nada que es una ciudad. Cuando hicimos eso, al día siguiente empiezan todas las opiniones favorables. ¡Qué alcaldía tan espectacular! La 15. Cuando acabamos la 15 no éramos sino felicitaciones. Un proyectico que nos costó en esa época 3.000 milloncitos de pesos, que era plata, pero con horas de 40, no era nada. Sí. Ese proyectico en plata tuvo el mejor. Miren lo que hace Peñalosa. Y era una horita. Eso es un poco lo que yo quería de un alcalde. Más que sentarse filosóficamente. Entonces, hay que identificar, yo diría hoy los 4 temas particulares de los trancones, inseguridad. Son los 2 puntos gigantescos. ¿Qué 2 más hay? No muchos más que usted pueda decir. Le metería todo los primeros 6 meses a eso, todo. Pero todo es todo. Toda la plata de la alcaldía a ese par de cosas. Con todas las medidas posibles. Y yo creo que se puede hacer mucho. Por ejemplo, aquí nos falta un poco de solidaridad. Yo estoy en un consejo directivo, un colegio, no importa cuál, y le decía al estos días, oiga, venga, yo no sé ustedes por qué no, habiendo 10 colegios alrededor, ¿por qué tenemos en cada colegio un bus que sale con 20 muchachitos nuestros y 50 puestos vacíos? Y el de al lado tiene, el mismo colegio de al lado tiene el mismo bus de igual de grande con otros 20 muchachitos. El de allá con otros 20. En vez de coger un bus, subir a los 60 muchachitos que vienen en el mismo sitio y llevarlos a tiempo. Sí. Es que no, dice el nombre del colegio en el afuera. Dice, estamos equivocados. Sí, obvio. Medidas como esa, venga, agrupémonos. Junte a los colegios y haga una ruta escolar de los colegios, no la del Andino, la de los Nogales, la del Anglo, no, las rutas escolares. Y monte a todos esos chinos ahí y disminuye. Ahí, yo creo que con esa medida, usted quita el 40% de los buses de colegio, que son un espacio importantísimo en unas horas pico. Con una medidas como esa, yo creo que parte de la inteligencia que toca hacer es eso.
Cuando hicimos la troncal de autopista norte de Transmilenio, que tocaba cerrar la autopista norte, cerrarla para hacerla, hicimos dos cosas muy facilistas. Y una fue que contratamos unas grúas, unas camas bajas, que estaban ubicadas estratégicamente en varios puntos del recorrido a los dos lados de la vía. Su única función era cuando era un varado, inmediatamente la grúa lo sacaba de la vía y lo arreglaban afuera. No lo arreglaban, o sea, lo quitaba de la vía, o sea, quíteme el estorbo. Los únicos se van a un carro y dura más o menos unas 4 o 5 horas y atravesaban la mitad. Mientras, y ese tipo de soluciones son sencillas y son ejecutables. Pongo unas grúas en las principales vías, no puede haber un trancón, no puede haber un varado en una estrellada. Si hay una estrellada, hay un un policía de tráfico que toma la foto inmediatamente y los quita de ahí. Y quítelos. Y soluciona afuera. Pero no puede ser que por un trancón de 2, que además el trancón, creo que la estrellada cuesta 400.000 pesos, que es un cocuyo con un bumper, y duran ahí parados 2 horas, y a la ciudad le costó 1.000 millones de pesos en el costo de la demora de la gente. Eso no puede pasar, Rafa. Y ese tipo de sentido común. Si antes se identifique las principales vías de Bogotá de recorrido, tápele todos los huecos, quítele los andenes, haga las 4 obritas sencillitas. Yo haría eso. Si usted me dice qué haría yo de alcalde, me sentaría con eso. Y en segundo, la inseguridad. ¿Cuáles son los cuadrantes inseguros? ¿Cuáles son? Métale a eso 2.000 policías. 2.000 policías. Porque es que en los sitios donde hay más inseguridad es donde usted puede romper, donde es más visible. Usted no debería haber un atraco nunca en un sitio público de estos. No debería haberlo. ¿Cómo hace? Con luz y con policías. Es que no hay nada más que hacer. Yo creo que medidas como esas me parece que son, porque claro, son filosóficamente con el programa de desarrollo. Yo creo que hay que partirla en lo que es urgente y lo que es importante. Y me parece que si me dice a mí qué haría yo de entrada, eso, inmediatamente, medidas súper contundentes, súper rápidas, de efecto, que se vea inmediatamente, para solucionar a la gente de sus grandes problemas. Y ya después miramos el resto. Okay. Después dedicamos a la otra. Y eso nos cambia. Yo le garantizo que con esas medidas, si usted se sienta a poner a los policías a que quiten los trancones en los sitios graves y no deben parquear ahí, le cambia la vida. Le cambia la vida a la ciudad. Y eso es facilísimo. Que parqueen los parqueaderos, ¿cómo? Con autoridad. Y eso hay que hacerlo con plata. Y con plata el alcalde, y la tiene, esa platica la tiene, porque no estoy hablándole de miles de millones, de unos pocos pesos para hacer eso. Y yo creo que usted cambiaría la ciudad indudablemente. Y ya con el apoyo de la gente ya empiezan a hacer las cosas serias. Ya venga, miramos los programas serios, las entidades, los colegios, todo eso. Pero es que el día a día de la gente, lo que la gente, para mí, resiente de la ciudad es el día a día. Bogotá es un mal vividero, eso no puede pasar. El eslogan sería: Bogotá tiene que ser un buen vividero. ¿Por qué? Porque hay menos trancones. Obviamente, hay muchos carros y todo eso, pero hay soluciones que pueden paliar el tema. Yo no creo que esto pueda cambiarlo, desaparecerlo, pero sí puede mejorarlo. Hay detallitos que lo mejoran bastante y que usted sienta que lo están haciendo, que es lo que usted nunca ve, la ciudad nunca ve que pasa nada de eso. Sí, no, nunca. Nunca ve nada. Bueno, Andrés, y aquí ya para cerrar, aquí tenemos un cierre, y es que todos los invitados tienen que lanzar su predicción de aquí a 5 años de lo que va a pasar. Entonces, para usted, en 5 años, ¿qué va a pasar con Bogotá? Uy, carajo. No, esa es la pregunta más difícil que me he hecho en mi vida. De aquí dicen, como, cada que le voy a contestar, decimos, vamos a salir por la tangente con mi post depende. Hay un cuento que me encanta, que post depende, todo post depende. Sí, como los abogados, todo es depende. Post depende, digo post depende, es un cuento que, si quiere le cuento la anécdota rápidamente. Cuando fuimos a conocer los Transmilenios de Curitiba, de Sao Paulo, y después fuimos a Quito, que ha hecho una vía central de bus. Nos mandó a recoger el señor que manejaba lo de Quito, que era chiquitico, era una entidad con 4 personas, el director, 2, un financiero, un operativo, y el chofer que era como el todero. El tipo nos recogemos 4 de Bogotá, y nos recogen la camioneta en el aeropuerto y vamos para allá. Te le digo, oiga, pues nos puede pasar por la central de buses para ver cómo funciona la troncal. Me dice, claro, ¿queda lejos? Dice, pues depende. Digo, porque si me voy por aquí cerquita, pero si doy la vuelta por arriba, así es lejos. Ya, pues obvio. Llegamos a ver los buses funcionando de noche, eran las 10 de la noche. Le digo, oiga, esto funciona muy bien, va así. Me dice, pues depende. Porque si lo coge a las 12 del día, eso es así. Pero si lo coge hasta ahora, sí, funciona bien. Paramos de la salida, vamos para el hotel. Y le digo, de pendejo otra vez, oiga, fulanito, se llamaba un nombre rarísimo. El hotel es bueno, y dice, pues depende. Pues depende del cuarto que le den. Porque si le dan un cuarto malo, pues no es bueno. Sí, claro. Entonces yo pongo la vida, pues depende, Rafa. Yo creo que es muy difícil, muy difícil. No sabemos quién va a ser presidente la semana entrante, vamos a ver qué va a pasar en Bogotá, depende de quién es alcalde, depende. Yo sí quisiera como que tuviera el sentido común la gente para hacer las cosas que toca hacer y quitarse los egos de las peleas por el anterior. Quiero un metro elevado porque el suyo es subterráneo. Hermano, no es discusión, es que no es su metro, es el metro de los ciudadanos, es el metro de las ciudades. Yo sí lo único que quisiera pedir es gente con el sentido común y la suficiente capacidad
para entender que los programas no son particulares, sino el bien común de la gente, que fue un poco lo que en su momento como religión teníamos. Y eso es muy jodido. O sea, si de pronto ¿qué va a pasar? Caos total. Yo creo que no veo que eso pase. Va a ser un desastre Bogotá, que irse a vivir afuera. Afuera, yo no digo afuera de Colombia, sino digo que irse a vivir en Chía y no venir a Bogotá nunca. Sí, creo que eso es lo que por ahora va a tocar. Hacer clúster de eso y no venir a Bogotá porque es que es muy difícil vivir. O el que se quede en Bogotá tiene un clúster chiquito de vida y también nos toca aprender a vivir. Porque usted no puede tener el apartamento en el Rosales, la oficina en el barrio Montevideo ahí abajo y el niño estudiando en el Andino. No, usted no puede hacer eso. No, imposible. Ya no puede hacer eso. Y hay que agrupar la vida para encontrar temas de desplazamiento en bicicleta, más corticos, que funcione y la vida funciona bien. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, hermano. Que esté muy Oiga, bien. Rafa, Muchas usted gracias muy por venir. querido, mucho honor, muchas gracias por estar aquí, de verdad espectacular. Muchas No, gracias. muchas gracias. Honor total.